Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad, estamos con Mati Zweig en su sección Al Este de nuestra historia. ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal? Y bueno, como siempre, este sureste, más o menos por esa zona. Ya hemos hablado de otras comunidades de los Balcanes y es un poco la gente dice, bueno, pero antes era Yugoslavia. Bueno, pero eso comprendía muchas zonas diferentes que hoy en día son países independientes, entre ellos lo que vamos a hablar, que es Macedonia del Norte. ¿Y por qué se llama Macedonia del Norte? Porque tuvo distintos nombres en la historia, Steve, Vítola, Monastir, pero básicamente se llamaba Macedonia. A los griegos, su vecino del sur, no les gustó, hicieron todo un escándalo internacional, hasta que los obligaron con la nueva independencia después de los años 90 a buscarse un nuevo nombre. Se barajaron varios nombres, al final terminaron con Macedonia del Norte, cuya capital es Skopje. Bueno, una zona que también ha tenido su propia historia vinculada a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y algo que también, porque esto me ha pasado con amigos búlgaros, que desmitifica lo que los búlgaros venían proclamando de que ellos salvaron a los judíos, los salvaron en Bulgaria, pero en otras partes no. Bueno, cuéntanos todo desde el principio de los tiempos. Bueno, un poco en resumen, pero un resumen de muy larga data, porque ellos tienen, en otros casos habíamos hablado de 2000 años, y en el caso de ellos, te puedo decir de que hay evidencia de judíos ahí desde hace 2170 años. Por ejemplo, en Stobi, en el año 165 antes de Cristo, ya tenías a un romano que era Tiberios Policarmus, que lo llamaban, y está escrito, el padre de la sinagoga. Increíble, ¿no? Que toda su zona donde él vivía, su vila y toda la zona de alrededor la convirtió en un lugar de rezos. No es que él se haya convertido, pero quería que los demás pudieran llevar adelante su religión. Y incluso en el Tricinium, o sea, en el lugar donde era la comida y en la parte de adelante, tenían un lugar especialmente para poder llevar a cabo todos esos ritos. Incluso hay inscripciones y cosas en las paredes en las cuales se encontraron este tipo de evidencias que son de las más antiguas de la diáspora, porque no creo que en otros lados se haya encontrado más de 2200 años este tipo de evidencia de vida judía. Ujú. Incluso en Stobi, que se excavó una vieja sinagoga, se encontró que empezó en esa época, después se encontraban distintos estratos de otras épocas, y se vio que siempre hubo ahí judíos. Después se sabe que en los tiempos medievales, por ejemplo, en los siglos XIV, XV, llegaron un montón de judíos romañotes, aquellos judíos que hablábamos que estaban en Grecia, y que también llenaron de judíos esa zona, en la zona de Pelagonia, en la zona de Skopje mismo, lo que es la capital. Y, por ejemplo, hubo un rey llamado Leo II Munk, el filósofo, que se convirtió al cristianismo y que era de la zona de Ohrid, y en Ohrid había muchísimos judíos, estamos hablando del siglo XII, y ahí había en esa época un judío muy famoso llamado Yehudá León ben Moses Mosconi, y que también nació en Ohrid ya en el siglo XIV, pero que tiene una cantidad de libros conocidos sobre las interpretaciones del Talmud y de que básicamente él decía que los errores de interpretación no era por la interpretación filosófica, sino por errores gramaticales, en que la gente traducía mal y entendía mal a qué se referían las escrituras. Incluso una vida increíble de ese hombre que llegó a ser el médico de cabecera del rey de Mallorca. Así que estamos hablando de gente que era culta, que viajaba a distancias muy grandes dentro de Europa
Y bueno, y después podemos llegar, por ejemplo, a la primera sinagoga bien establecida en Skopje, que es el Beit Aarón, con ese nombre, construida en el 1366. Después vinieron, por supuesto, los otomanos, y con los otomanos, como en otros países de los Balcanes y en Turquía mismo, llegaron muchísimos judíos también en la época de la Inquisición, en la época después de Sultán Bayezid II, y se recibieron a muchísimos eh, judíos, por ejemplo, en la ciudad de Bítola, que era el antiguo monasterio, que mucha gente lo conoce, y, y que eran buenas, había buenas relaciones entre judíos y no judíos. Por supuesto, nunca nada ideal, pero ya sea por la forma de comportarse, por las profesiones, etcétera, eran muy respetados. Llegaron a ver, por ejemplo, en el siglo XVII, en Skopje, 9 sinagogas, y en Vítola llegaron a ver tres. Incluso en 1680 el que llegó hasta ahí fue el famoso Natán de Gaza, y que llegó hasta ahí para poder hablar sobre el judaísmo y tener nuevos adeptos, y ahí murió en 1680. O sea que era un lugar en el cual venían judíos de muchas partes a escuchar filósofos judíos hablar. O sea que era un centro muy importante. Por ejemplo, ya te digo, en Pítol había 9 sinagogas, y en Stip tenían 2 sinagogas. Hubo gente muy importante, filósofo de esa época, que era, por ejemplo, Samuel de Medina, fíjate los nombres, Yosef Ben Lev, eh, Itzhak Ben Shmuel Adrabi, muchos nombres conocidos que dejaron un legado muy importante. Y por supuesto, siempre lo que más se desarrolló fueron las comunidades, digamos, de sefaraditas, a través de su lengua en ladino, a través de la inserción dentro del Imperio Otomano, a través de sus costumbres, y que fue lo que más eh, era visto también después en el mundo, o sea que se los veía más como judíos sefaraditas. Lo que pasó en 1941 tiene que ver con lo que vos decías de Bulgaria, porque los búlgaros entraron a lo que se llamaba el Vardar Macedonia. Lo conquistaron, y lo conquistaron no solo para ellos, sino para entregárselo en bandeja a los nazis y entregar a todos los judíos que vivían ahí. O sea que es un poco rompe el mito de los buenos búlgaros que salvaron muchos judíos, que también es verdad, pero aparentemente no tanto como se pensaba. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ya cuando habíamos hablado, si te acordás, de los judíos búlgaros, ellos tenían la ley de la protección de la nación, que es la ley que pusieron los pronazis en todos los años 30 en muchos países, para poder discriminar a judíos, no dejarlos tocar muchas profesiones, o sea, quitarles toda posibilidad de hacer dinero y que vayan siendo cada vez más pobres, y que la gente los vea como miserables. Entonces, eso fue lo que hicieron con los judíos macedonios también. Ahora, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue de que en algún momento agarraron a todos los judíos macedonios, hubo deportaciones en masa de 7.200 judíos de todas esas ciudades, los llevaron más que nada a Treblinka y una parte de Polonia. Más que nada, como decía, judíos de Skopje, Stip, Vítola, y fueron muriendo, muchos se salvaron porque se escaparon también para ser partisanos. Fueron una gran parte de los partisanos, y hay incluso libros que hablan del rescate milagroso de los judíos búlgaros durante el Holocausto, que incluye también a muchos de estos judíos macedonios. Eh, Ahora, estos judíos por supuesto, como muchos de los judíos en esa época, hicieron partisanos, hicieron también parte del Partido Comunista de Macedonia. O sea, eran luchadores antifascistas, y que era lo correcto en esa zona en esa época, para poder salvarse de las garras nazis. Y era digamos, lo que hubo además después de la guerra, que por supuesto quedaron todos bajo la esfera
soviética, Yugoslavia no se convirtió en forma automática, ¿verdad? Parte de la URSS, pero al final fueron parte junto con Tito y los judíos que quedaron ahí, algunos se fueron hacia Israel, muchos eran sionistas, estaban en los movimientos sionistas, y bueno, y estos judíos también, incluso te digo más, había eh, una señora que fue una muchacha que vivió, no sé, 25 o 26 años y que fue una de las estrellas de los partisanos. ¿Y cómo se llamaba? Estrella, ese era el nombre. Estrella Jaime Ovadia, Ujú. que luchó muchísimo con los partisanos, llevó mensajes de un lado al otro y fue una parte importante, digamos, de todo de lo que hacían ahí. Hoy en día, en Skopje, por ejemplo, quedan 200 judíos macedonios, dicen 200, no se sabe, 180, 190, 205, eso no es exacto, la gente va y viene, también judíos de Serbia y de otros lugares, y de Grecia o de Albania se pasan también a esos lugares para abrir, digamos, en los últimos 30 años negocios, o sea que todo va cambiando, pero básicamente es una pequeñísima comunidad con una historia importante y muchos sinagogas y cosas para llevar adelante y poder renovar, digamos, ese turismo judío para que la gente conozca esta historia. Ahora, dentro de los famosos figuras de los judíos macedónicos, tenés, por ejemplo, macedónicos, perdón, a Mordejai Nachmías Lazo, que fue un partisano también muy importante. Tenés de la comunidad de Monastir a esta mujer que te decía, a Estrella. Tenés, por ejemplo, judíos que se fueron a vivir a Israel y fueron parte también del movimiento kibutziano, de los Moshavim. Eh, y, y tenían muchas cosas interesantes que tienen que ver, como hablamos en otras veces, de, digamos, de las tradiciones culinarias incluso, ¿verdad? Porque tenían la tradición macedonia, balcánica y sefaradí, todo junto, y muchas, como se dice, pies, muchas cosas muy ricas hechas, digamos, digamos, de lo que se llama hatzilim, de los Berenjenas. berenjenas, todo tipo de cosas hechas con berenjena, con vegetales, con arroz, con cosas dulces también que tienen los sefaradíes en otras partes. Y además tenía una influencia bastante grande de lo que no era judío, que también se mezclaba de una manera u otra porque había distintos tipos de observancia. Había gente que no era muy religiosa, entonces tenían, por ejemplo, el Tafche Grafche, por ejemplo, que son como, digamos, lo que se llama las judías en España, los porotos, digamos, dentro que se cocinan durante horas dentro de un pote, que se llama Ibar. Y tenés también todo tipo de, eh, digamos, algo llamado la pasta maya, y tenés mucha gente importante que también llevaron a otros lugares por el comercio o por lo que sea, todo ese tipo de manjares, y tenía gente, si te quiero decir, otras figuras también que tenían que ver con todo esto. Tenés al rabino Shabtai Diain, por ejemplo, que fue muy importante en los años 20 y que fue muy importante porque influyó a la juventud para que se convirtiera en sionista. Tenías también a un dirigente sionista llamado León Kimji o Kamji, que es un apellido muy isfaradí, y también tenés otro líder sionista muy famoso tanto allá como que influyó también en Israel, que se llamaba Samuel de Medina y Yosef Ben Lev, y son gente que digamos, llevaron a los judíos de Macedonia a la edad de oro, aunque ya hace cientos de años el 5% de los 60.000 habitantes de la capital Skopje, o sea, 3.000 judíos,
era el 5% de la capital. O sea, siempre hubo presencia, siempre hubo influencia. Por supuesto que ellos también se movían dentro de su atmósfera yugoslava, digamos, en el cual pasaban más que nada a Serbia, a Albania, a Kosovo, y luego al abrirse el 91 hacia Grecia, muchos hacia Italia, hacia Israel, Estados Unidos, y es un país que se está renovando. Todavía no es un país muy desarrollado económicamente, es muy amigo de Israel, e increíblemente tuvieron su primer atentado antisemita hace pocos días. Desde el año 1945, hace pocos días hubo vandalismo contra la comunidad judía en la capital Skopje. Esperemos que esto no muestre un cambio, pero las autoridades son muy pro-Israel también y no creo que esto realmente vaya a cambiar, pero también ellos, como en toda la ex Yugoslavia, están influidos por distintos movimientos migratorios que pasan por los distintos países balcánicos. Así que más o menos eso quería como base contarte de Macedonia del Norte. Pues te agradecemos mucho, Mati Zweig, que nos hayas acercado a este país que, a pesar de estar en el este de Europa, es un país con mayoría sefardí entre los descendientes judíos en los últimos años. Ahora ya son 200 nada más, pero en su época fueron bastantes más. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Hasta la próxima.